Continuamos en Soluciones. Gracias por mantenerse de nuestra sintonía. Estamos conversando el día de hoy con el profesor Gustavo Briceño. Él pues dirige la Cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y además en la Universidad Central de Venezuela, presidente además del capítulo de venezolano del Ombudsman y bueno, también fundador de lo que fue la Cátedra de Fundamentos de la Carta Democrática Interamericana en el curso de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Estamos conversando sobre todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales y hasta qué punto hay o no injerencia en estas decisiones para con nuestro país. Antes de caer en el elemento del que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con cuáles son las funciones de estos organismos, ¿cuáles son las principales instituciones intergubernamentales a las que se encuentra adscrita Venezuela en este momento? Bueno, mira, yo creo que si tú analizas con objetividad la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente un artículo que es el artículo 23, te dice que los tratados internacionales, todos los convenios internacionales que tengan que ver en materia de derechos humanos son derecho interno. Me explico. Cuando existe una resolución de un organismo internacional que tenga que ver con los derechos humanos en Venezuela, vamos a hablar de la Constitución venezolana, esa resolución, desde el punto de vista muy jurídico, muy derecho positivo, es una resolución que emana de organismos venezolanos. ¿Por qué? Porque hay una inclusión expresa de la Constitución, que es el artículo 23, que te dice que las decisiones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos forman parte del derecho interno, tienen la categoría constitucional. Quiere decir, eso tiene unas consecuencias muy importantes. Significa que deben cumplirse por el Estado venezolano y que son de aplicación inmediata por cualquier autoridad jurisdiccional, administrativa o legislativa venezolana. Es decir, cuando sale una decisión de la Organización de Naciones Unidas, cuando entra una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo al concepto que tú tengas de Constitución venezolana, de acuerdo al artículo 23, esa decisión es eminentemente emanada del derecho interno venezolano. ¿Hay entonces una supraconstitucionalidad en este sentido? Así es, la has pegado. Hay una supraconstitucionalidad en materia de derechos humanos. ¿Y cómo se traduce todo eso? Se traduce en el sentido de que una autoridad venezolana, por ejemplo, una resolución de la Organización de Naciones Unidas, o una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo internacional que tenga que ver con los derechos humanos, debe ser cumplida de manera inmediata por el Estado venezolano. Porque te repito, es como una decisión del Estado venezolano. ¿Cuáles son entonces las principales funciones de estos organismos? Estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, estamos hablando de la OEA y de otros, digamos, un poco más regionales. Yo te resumo todo eso, Natalie, en una palabra que significa todo. Si vamos a hacer ahorita un examen global de todas las decisiones de los organismos internacionales, es fomentar, es hacer todo lo posible para que para los países que firman ese contrato hagan y sean democráticos. Es decir, la democracia es un derecho humano fundamental que insta a todos estos organismos internacionales para que trabajen en función de crear democracia, de hacer democracia y de hacer de la democracia el sistema de vida fundamental de esos ciudadanos, para que esos ciudadanos puedan resolver sus conflictos de manera armoniosa y de manera lo mejor posible para que exista paz en ese país. Ahora, pero también existen funciones quizás directas e indirectas. Por ejemplo, en el caso de la Organización de Naciones Unidas, ¿cuáles son esas funciones que cumple en nuestro país? La Organización de Naciones Unidas tiene la resolución de los conflictos entre los países. Si tú me dirías a mí, ¿cuál es la principal función de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas? Es lograr de que no haya lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial, que aquella guerra tan espantosa que hizo pues aquella matazón de gente, que murieron millones de seres humanos. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Es decir, a partir de la existencia de la Organización de Naciones Unidas firmada en el 45 en la ciudad de San Francisco, inmediatamente se unen todos los países del mundo para lograr
que no exista más nunca un holocausto o una barbaridad como la que hubo. Además de, pues en este caso, promover lo que sería el desarrollo económico y Claro, social de todas las naciones claro. que se encuentran adscritas Así y es. los asuntos, pues Así digamos, es. humanos, lo que Entonces, tiene que ver con los derechos humanos. exacto. Por ejemplo, el desarrollo económico y social, un buen desarrollo económico y social no puede darse si no hay democracia. Eso lo dice el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Dice, la democracia es un derecho que el Estado tiene la obligación de fomentarla y no existe democracia si no hay un desarrollo económico y social adecuado a los parámetros de la felicidad de los pueblos. ¿Puede llegar un país a ser expulsado de estas organizaciones? Claro, ¿En qué casos? En el caso de una desobediencia de una resolución de la ONU, los Estados miembros, un grupo de Estados miembros, puede perfectamente ir a la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad de la Organización de las Naciones Unidas, y decirle a la Asamblea Nacional que hay un país que está rebelde o que es forajido y que no cumple con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. La sanción es la expulsión, de acuerdo, te estoy hablando, de acuerdo a la reglamentación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Hay esa competencia. Y acuérdate algo importante también, frente a la no hacerle caso a una resolución, existe el máximo organismo jurisdiccional de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, que tiene la posibilidad de interpretar la desobediencia de un Estado a una resolución de la ONU. Okay. Entonces, pueden los Estados, y yo diría que pueden las ONG acudir a la Corte Internacional de Justicia y pedirle una interpretación sobre la obediencia o la desobediencia de ese Estado a una resolución de la ONU. Recientemente, representantes del Estado venezolano se han pronunciado con respecto a las iniciativas de algunas organizaciones internacionales y se les ha calificado como decisiones en las que gira en torno pues esto de la injerencia. ¿Qué se considera injerencia de una organización internacional? De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos, amigos, que hacer